Entonces ahí, fíjense, tengo un nuevo ejercicio. Vamos a hacer ahora de manera directa, ¿ya? ¿Qué es la simplificación? Y me dicen simplifique. Entonces, en esta simplificación, digo, entonces esto va a ser equivalente a lo siguiente, fíjense. Aquí tengo una flecha, ¿no? Una implicación. En las leyes que tengo empezando desde la idempotencia hasta terminar la absorción, no hay expresión con flecha. Pero lo que sí tengo son expresiones equivalentes, ¿no? La implicación o flecha va a ser equivalente, como aquí dice, ¿no? Antecedente consecuente. Negamos el antecedente y colocamos la disyunción y colocamos a continuación el consecuente. A eso es equivalente, ¿no? Entonces, acá tengo eso, ¿no? Entonces, voy a copiar este Q, como está, ese conectivo O, y este es el antecedente y este es el consecuente, obviamente, ¿no? Entonces, según la reglita para la flecha, entonces dice, hay que negar el antecedente, hay que colocar la disyunción y hay que copiar el consecuente, dice, ¿no? Entonces, aquí la justificación que vamos a colocar para ese caso, con una equivalencia de signos. Entonces, ahí, fíjense, alguien, como hace rato, muy fácilmente hemos aplicado la distributividad, ¿no es cierto? Pero hemos hecho ese análisis. Ahora aquí, cuidado que alguien diga, distribuye nuevamente, ¿no? Hay que fijarse bien la figura. Entonces, si ustedes observan aquí, este conectivo es el mismo que este. Entonces, cuando eran distintos, podíamos aplicar ya sea la ley de la absorción, porque tenía distintos conectivos, pero siempre y cuando se parezcan, ¿no? O si no, la distributividad, como hemos visto. Entonces, acá, como se puede observar, son iguales. No podemos aplicar ley distributiva, obviamente. Entonces, ¿dónde hay iguales cuando hay tres, digamos, iguales de términos? Entonces, eso sucede solamente en la asociatividad, ¿no? En la asociatividad no más intervienes. Cuando son iguales, los puedes asociar. Entonces, aquí hay iguales, entonces voy a aplicar la asociatividad. Pero para no hacer mucho, ¿cómo les digo? Mucho desarrollo respecto de este tema, de esta expresión, porque tendríamos que aplicar primero asociatividad, luego aplicaríamos conmutatividad, luego asociatividad. Pues vamos a perder tiempo, digamos. Es correcto eso, pero una vez que entendemos que este O es conmutativo, podemos cambiar de orden. Es así que yo voy a asociar este Q con este no Q. Lo asocio. Ahora, la asociatividad no quiere decir, por si acaso, que el conectivo tenga que confundirnos, sino el conectivo siempre va a estar operado con esos tres elementos. Esos tres elementos que les menciono en este caso son estos, ¿no? Es el Q, es el no P y el no Q. Son tres elementos. Y la operación entre los tres es con el O. Es decir, cuando yo tomo uno y este, su operación va a estar con eso, ¿no? Puede traer confusiones, ¿ya? A ver, una vez que he copiado este y este, entonces este vendría acá, ¿no es cierto? Pues a eso se le llama ley asociativa. ¿Ya? Ley asociativa. Entonces, ahora aquí tengo Q o no Q. Este Q es una proposición. Ahora aquí está escrito en forma general. Entonces, pero sigue siendo una proposición. ¿Dónde está la expresión Q o no Q? Bueno, no tanto en términos de la letra Q, pero ¿dónde dice una proposición o la negación de esa proposición? Entonces, acá está, fíjense. Esta, ¿no? Entonces dice ahí P o no P, ¿no? Incluso nosotros cuando veamos no P o P, vamos a poderlo cambiar por eso, porque sabemos que es conmutativo, ¿ya? P o no P siempre es verdadero. Entonces aquí Q o no Q tendrá que ser verdadero, ¿no? Eso es verdadero y aquí me queda O no P. Esa relación se llama ley de la negación, ¿no? Van a revisar sus apuntes, se llama ley de la negación. ¿Ya? Ahora aquí tengo la disyunción, ¿no?
la disyunción. Esta es una proposición que es no P, y esta es una proposición que ya es verdadera. Entonces, como esta es la disyunción, me voy a la tablita, digo, la disyunción, ¿cuándo era verdadera? Cuando por lo menos uno es verdadera. Y al menos una es verdadera, gracias. Como esta ya es verdadera, entonces la solución en este caso para esto se dice que es verdadera, ¿no? Entonces ahí decimos por una ley de identidad, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo se ha aplicado de esa manera, en primer lugar para la flecha y para la susceptibilidad en particular, ¿no? Veamos a ver algo de absorción. Simplificar, dice. Entonces, ahí tengo, está bien con flecha, no P y no Q, correcto, ¿ya? Entonces, me pide simplificar esto, ¿ya? Entonces, esto va a ser equivalente, entonces solución lo ponemos, esto va a ser equivalente. En realidad debería de copiar lo mismo, ¿no? Pero voy a hacer directo, ¿ya? Entonces, esto va a ser equivalente. Entonces, voy observando qué situaciones se dan. Alguien podría mencionar, yo voy a cambiar esta flecha, ¿no? Lo puede hacer, obviamente. Vamos a ver si en qué momento lo hagamos, ¿ya? Pero aquí, en el corchete ya se puede observar algo. A ver, comparen con la ley distributiva. En la ley distributiva, empezando desde el lado izquierdo, digamos, este izquierdo a este derecho, pero nosotros leemos y decimos, vamos a distribuir, ¿no? En matemáticas distribuimos, pero nos quedamos con esto, pero también tenemos que tener la lectura de acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una expresión similar a esto, puedo saltar a este lado, en ambos casos, ¿no? Entonces, eso yo ya me fijé en aquel corchete. Si se fijan, ¿cuál sería? ¿Esta primera o la segunda? ¿Cuál aplicaríamos? Pensando en este lado, ¿no? La primera. A la primera, a ver si revisaremos. Este paréntesis tiene I. Este paréntesis tiene I y al medio está O. Este paréntesis tiene I, este tiene I y al medio está O. En efecto, se parece. Pero para que yo pueda aplicar un elemento, tiene que estar repetido. Como que vamos a saltar a este lado como un factoral, digamos. En efecto, un elemento es repetido, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la ley distributiva, ¿ya? Entonces, fíjense, aplicamos la distributividad, tal como dice aquí, fíjense. Es como sacar P, te quedas con I y adentro está Q o R, es decir, Q o R, ¿no? O sea, ya nos vamos, sacamos P, nos quedamos con I, y vendría este, que sería no Q, O sería, y este no, que sería Q. Entonces, en ese corchete lo que hemos explicado es distributividad. Y finalmente, bueno, esta flecha permanece y tendríamos eso, ¿no? Y ahí nuestro justificativo sería ley distributiva, ¿no? Ley distributiva. Y así lo ponemos. Vamos a aplicar la ley distributiva solo al corchete. Este copiado y lo he copiado. Ahora, en este corchete, no Q o Q, lo estamos repasando. P o no P es verdad. Como la disyunción es conmutativa, porque la conmutatividad se cumple, entonces al revés también es verdad, ¿no? Es decir, no Q o Q también es verdad. Y a eso se le llama ley de negación. ¿Ya? Y entonces esto lo sigo copiando. Ahorita lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, aquí hemos aplicado ley de negación. Ley de la negación, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué significa que es P y no P y verdad? P, ¿no? Como alguien lo dijo por ahí. Eso se llama ley de identidad. Y lo demás lo copio, ¿no? Podía haber hecho simultáneamente las operaciones con la flecha, pero hasta el momento no lo he hecho para no equivocarme, digamos. Ahora le voy a cambiar esta flecha, ¿no? Entonces, este para mí es el antecedente y este es el consecuente. Entonces, para que yo pueda cambiar la flecha, acá está, ¿no? Se niega el antecedente, se coloca la disyunción y se copia el consecuente.
Pues eso vamos a hacer. Negamos el antecedente. Colocamos la disjunción, ya no hay flecha, y copiamos el consecuente. Ahí estamos, ¿no? Ahí hemos aplicado por una equivalencia. Pues decimos por una equivalencia. ¿Vamos? Ahora fíjense, ahí nuevamente en esta parte queremos simplificar. Tengo dos distintos, ¿no? ¿En dónde se aplica dos distintos? En la ley de absorción y en la ley distributiva. Pero para diferenciar ambos, decimos, voy a aplicar la ley, ya sea la de absorción o la distributiva. Pero para que yo aplique la absorción, tiene que haber unos repetidos en el paréntesis con este. Cualquiera sea el caso, cualquiera que sean distintos. Entonces, observo bien distintos. ¿Hay alguien que se repite? No, P. Correcto, se repite, no P. Cuando uno se repite aquí adentro, ¿no? Entonces, automáticamente es ley de la absorción. En la ley de la absorción, aquí está O con I, ¿no? Aquí está O con I. Este P se repite y está este Q, entonces automáticamente dice, la absorbe y nos quedamos con P. Entonces aquí diríamos, se absorbe este, no importa quién sea, y entonces nos quedamos con ese que está repetido, ¿no? Y a eso decimos ley de absorción. ¿Ya? Ley de absorción. Entonces, y este vendría a ser nuestro resultado simplificado. Nos vamos a colocar nuestro título, circuitos lógicos, ¿ya? Entonces, un circuito, como ustedes se darán cuenta, tiene que ver también con lo que en nuestra vida, nuestra experiencia cotidiana nos da lugar a eso. ¿Qué es un circuito? Un circuito es la elaboración de un conjunto de, digamos, si queremos ser un poco explícitos, un conjunto de cableos, digamos, ¿no? Para formar un circuito. No necesariamente cableo, ¿no? Por cableo, por ejemplo, puede ser también un circuito de coches de carrera, ¿no? Y al decir esos circuitos son caminos, ¿no? Son caminos, son enlaces. En esos enlaces puede participar algunos aspectos como cruces, algunos nodos, ¿no? Algunos lugares donde pueda llegar, qué sé yo, algún enlace de tal modo que siga su camino. En nuestro caso, vamos a tomarlo como si fuera un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, un circuito lógico, entonces diremos que es digamos, el circuito de proposiciones, entendiendo como el paso de corriente, ¿ya? Lo diremos así, ¿no? Son esquemas, ¿no? Entonces, para nosotros, ese es un circuito lógico. Estas llaves para nosotros van a significar las proposiciones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a iniciar en un borne quiere decir una punta. Entonces, aquí construyo un cable y entonces puedo generar aquí una especie de circuito, esta pequeña barrita, que significaría como una especie de corte o amarre, digamos, de un cable, y este va a llegar a un punto, a otro borne B. Entonces vamos a asumir el paso de corriente. Paso de corriente, ¿ya? Entonces, pero nosotros para adoptar que esta es una llave, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Agarrar de este borne A, recoger un cable y nuestra notación para este tipo de circuitos va a ser una especie de abertura y a este le vamos a llamar P. Cuando P sea verdad, o sea, dependiendo del valor de verdad, decimos verdad, entonces esta llave se cierra y hay paso de corriente, ¿no? Dependiendo de P. Si P es verdad, entonces hay paso de corriente, ¿no? Pero si P es falso, no hay paso de corriente. Ahora ustedes se dan cuenta que incluso en cuestiones, incluso del álgebra de Boole que van a llevar en algún otro curso, ya no manejamos proposiciones,
ni bueno, proporciones, sino simplemente manejamos sus valores de verdad. Y en esos casos manejamos el 1 y manejamos el 0, ¿no? El 1 significa on y el 0 significa off, ¿no? Haciendo una comparación, digamos, con el circuito, ¿no? Cada vez que sea 1, que sea verdad, entonces pasa corriente, ¿no? Se enciende, digamos. Y cada vez que colocamos el 0, que sería off, en este caso falso, no pasa corriente. Eso más o menos significa ya el paso de corriente de un circuito. Entonces, este sería un circuito. En este circuito está participando una llave y la llave es la proposición, ¿ya? Y esta es una punta y este es un final, ¿no? Un inicio y un final. Pasa corriente, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro circuito básico. ¿Qué es el circuito básico? ¿Ya? Si le pondré aquí. Pues a partir de esa idea de circuito, que está participando ya una proposición, y tiene que ver obviamente con lógica, podemos generar dos circuitos base, apoyándonos en la idea del álgebra de proposiciones. ¿Cómo va a ser? Fíjense, vamos a hablar de circuitos en serie, y vamos a hablar de circuitos en paralelo. ¿Qué es un circuito en serie en esta lógica? Un circuito en serie en este tema, diríamos así, representa, así directo, ¿ya? Representa a la expresión proposicional, digamos así, básicamente, ¿no? P y Q. Entonces, para nosotros, este va a significar circuito en serie. Eso representa. Es decir, cuando hablemos en serie, vamos a hablar de la conjunción, ¿ya? Es decir, a la conjunción, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ver ese circuito? Fíjense, vamos a verlo así. Aquí tenemos el borne A, aquí tenemos una llave que va a ser P, y como es en serie quiere decir uno al lado de otro, obviamente, ¿no? Entonces, a su lado, o en serie, va a estar otra proposición que va a ser Q, y aquí está el borne B, ¿no? Este circuito representa a P y Q. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo anotamos? Este es así, P y Q representa. Ahora, aquí analizamos el valor de verdad de P y Q. ¿Cuándo P y Q era verdad? Cuando ambas son verdades, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una verdad? El paso de corriente. Encendido. ¿No es cierto? ¿Cuándo es falso? Cuando no hay corriente, cuando está apagado, digamos. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Cuando ambas son verdades. Cuando P sea verdad, esto se va a cerrar. Y cuando Q sea verdad, se va a cerrar, ¿no? Digamos así, a ver, ¿sí? P es verdad, digamos aquí decimos, ¿no? Y Q es verdad. Porque está hablando de la conjunción, ¿no? Entonces, cuando sea verdad, pasa corriente. Pasa corriente, entonces hay un paso de corriente. Obviamente, ¿no? Lógicamente se entiende así. Pero si uno de ellos fuera falso, digamos Q es falso, no hay paso de corriente. No hay paso de A a B, obviamente. Porque tiene que ver con su definición, ¿no? ¿Cuándo va a haber corriente? O cuando la conjunción es verdadera, cuando ambas son verdades. Cuando ambas se cierran, hay paso de corriente. Si una es falsa, si una no se abre, no hay paso de corriente. Si una es falsa y es falsa. Entonces, de ahí viene que el circuito en serie tiene que ver con este circuito, con ese esquema, ¿ya? Hablaremos de circuitos en paralelo. Pues ustedes ya se imaginarán a quién representa.
¿A quién representará, por ejemplo? A ver, ¿a qué expresión representa? ¿Cómo es, jóvenes? A esa, ¿no es cierto? A esa representa, ¿ya? Y esta expresión es la disyunción. Es decir, a la disyunción. Entonces, fíjense, aquí empezaría, digamos, el borne A, la punta, y tiene que ser un circuito en paralelo. Entonces, tiene que haber una paralela, ¿no? Ahí está el borne B. Aquí participa P y aquí participa Q, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, vamos a asemejar al paso de cociente. Cuando P sea verdadero, se va a cerrar la llave, ¿no? O cuando esté encendido. Pasa, pero por ahí arribita, ¿no? Y no importa el otro. No importa. Entonces, así como decíamos, la disyunción es verdadera. La disyunción es verdadera si al menos una de ellas es verdad. Basta que una cierre la llave, ya pasa cociente. Basta que una de ellas sea verdad. Si esta fuera falsa, digamos, está abierta, y esta fuera verdadera, la de abajo, se cierra la llave y entonces pasa cociente, ¿no? Por abajo ya pasa cociente. Basta que una sea verdadera. Y si ambas son verdades, la pregunta es, ¿no? Pues podemos decir mejor. ¿Por qué? Porque pasaría por ambos. Pero seguiría pasando cociente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo no pasa cociente? La pregunta. Cuando ambos son falsos, las llaves están abiertas y no pasa cociente. Ahora, obviamente, la gráfica, así como está abierta, no quiere decir que es falsa. Solamente es un esquema. Cada vez que se coloca así, dependiendo de la verdad o falsidad de esta proposición, puede estar cerrada o puede estar abierta. Pero este simplemente es un esquema, no es representación. ¿Cómo graficaríamos entonces esto? Como circuito, quiere decir, ¿no? ¿Cómo graficaríamos eso? O sea, ¿cuál es su circuito, no? Así, digamos, un interrogante. ¿Cuál es su circuito? ¿Ustedes me darán la razón? ¿A qué es equivalente P implica Q? Menos antecedente, Negado. disyunción, consecuente. Así. Eso, muy bien. Pues fíjense que está lo que su compañero dice, ¿no? Negamos el antecedente, colocamos la disyunción, colocamos el consecuente, ¿no? Entonces ya lo hemos cambiado la flecha a esto. Entonces lo único que graficaríamos es esto. Pero en esta expresión está la disyunción. Y la disyunción, como hemos visto, es un circuito en paralelo. Entonces, queremos sacar su gráfica de este, pues tendrá que ser así, ¿no? En paralelo. Porque esto lo dice. ¿No? Ahí sacamos, y aquí vendría de A hasta B. Y aquí colocamos no P, y aquí colocamos no Q. Dependiendo del valor de P y de Q, esto puede cerrarse o o estar abierto, ¿no? Esto es lo mismo. Pero este es su circuito, ¿ya? Si alguien podría preguntarse ahí de la doble flecha, entonces, ¿cuál será su circuito de este? Entonces, a ver, ¿quién recuerda esto? Así sería, ¿no? P implica Q y Q implica P. Ese es su equivalente de la doble flecha. Digamos, queremos sacar la gráfica de ese. Entonces, a esto es equivalente. Pero esto es una flecha. Como su compañero ha dicho, se niega el antecedente, se coloca la disyunción y así sería, ¿no? Y luego aquí viene I. Y luego aquí vendría, se niega esto, se coloca la disyunción y se copia el consecuente. Pero aquí, fíjense en esta última expresión, está el O y está el I. Tendríamos que tener la capacidad de graficar esto. ¿Cómo será?
En principio aquí hay un paréntesis y otro paréntesis, pero está con la conjunción. La conjunción es un circuito en serie. Está lado a lado. Entonces empezaré desde acá. Y como aquí el paréntesis está con la disyunción, es un circuito en paralelo. Entonces dibujo el paralelo. ¿No? Así. Para el primer paréntesis, ¿no? Entonces a este le pongo no P y a este le pongo Q. Entonces ese sería de este. Pero dice que tiene que estar en serie con este otro. Entonces serie quiere decir a continuación. Pero a continuación de otro circuito, pero que esté en paralelo. Pues dibujo otra paralela. Y aquí tendré no Q y aquí tendré P. Este era el A y este era el B. Obviamente, ¿no? Entonces, si ustedes observan, los circuitos no son nada más que la construcción a partir de una proporción. Bueno, acá me olvida algo, una pequeña, no es un pequeño dato, es importante. Lo siguiente, ahí vamos a completarlo, ¿ya? A este se le llama circuito asociado a esta expresión. ¿Ya? Entonces, circuito asociado a esto. Al revés, proposición asociada al circuito. Entonces, esta es la proposición asociada al circuito. ¿Ya? De este, su proposición asociada es este. ¿No? Este es su circuito asociado a esta proposición. Y de este circuito, su proposición asociada es este. De este, su circuito asociado es este. Si nos vamos allá, de esta expresión, que es la flecha, su circuito asociado es este. Y de este circuito, su proporción asociada es este. ¿Cómo sería de la disyunción excluyente? De la excluyente, ¿no ve? ¿Se acuerdan su tablita de esta? De esta su tablita era así. Cuando eran iguales era falso y era verdades, ¿no? Así era, ¿no ve? Su tablita de estas, ¿ya? Y del sí, solo sí, era lo contrario. Este es del sí, solo sí, su tablita, este es de la excluyente. Si nosotros quisiéramos equiparar esto van a ser equivalentes, pero fallan, no son equivalentes, ¿no? A uno de los dos tendríamos que colocar el negado. Si a este yo le pongo un negado, entonces este se voltea, ¿no? Perdón, negado, pero con paréntesis, ¿no? Entonces esto va a ser falso, verdad, verdad, falso. Y así serían equivalentes. Si uno quiere graficar esto, tendrá que graficar esto. Pero esta gráfica ya lo tenemos allá, ¿no? Pero solamente que al negar, por ejemplo, este sería así, ¿no? La negación de quién. De P implica Q y Q implica P. Así, ¿no? Pero si aplican Morgan, leyes de Morgan, en Morgan dice conjunción y la negación de la conjunción, disyunción de negaciones. ¿Sí? Esa es su definición, ¿no? Aplico Morgan, niego la primera, este se va a volver O y niego la segunda. Ahora, ustedes se van a fijar en ese álgebra de proporciones, ¿a qué es equivalente la negación de una flecha? Y la negación de una flecha es P y no Q. Ya hemos hecho al inicio de clases. Este es O y este va a ser Q y no P. Entonces, esto ya se puede graficar, ¿no? Obviamente. Hay que dibujar un circuito así en serie. Este sería en serie, ¿no? Este, por ejemplo, está en serie y este está en serie. Pues le dibujo, discúlpenme mis garabatos, pero ambos están con la disyunción, que sería en paralelo. Y de aquí vendría el puntito A, y de aquí vendría el puntito B, ¿no?
Y claro, habrá que colocar aquí P, aquí será no Q, aquí es Q y no P. Esa, por ejemplo, sería su gráfica de ese caso, ¿no? Dice, determine un circuito más simple, dice. Más simple. Vamos a ver, ¿ya? Ya, ahí bien se dice, nos dan un circuito lógico y nos dice, determina un circuito más simple. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, este es un circuito que nos han dado. Lo que nosotros vamos a llevar este circuito a su proposición asociada. O sea, le vamos a volver proposición en otras palabras. Una vez que tengamos su proposición asociada, vamos a aplicar el álgebra de proposiciones y vamos a simplificar al máximo. Y lo último simplificado lo vamos a graficar como circuito más simple. Entendida la pregunta, ¿no? Con solución. Entonces digo, su circuito asociado va a ser el siguiente. Lo voy a colocar al final la letrita, ¿ya? Me voy a este lado, fíjense. Cuando veo un circuito en serie, se trata del I. Los voy a colocar así. No P y no Q. Este ha salido de aquí arriba porque está en serie. Pero ese circuito está en paralelo con este. En paralelo quiere decir que está con el O. Y hay un circuito que es este que está aquí dibujado, ¿no? Y este que está dibujado está en paralelo. Es decir, aquí está P, O, Q. Es decir, este que es en serie está en paralelo con este que está en paralelo. Entonces le coloco corchete y dice que está en serie porque está a su lado. Y entonces le pongo con el otro circuito grande, ¿no? Entonces empiezo. Este P que está solito está en paralelo con este. P, entonces en paralelo quiere decir disjunción. Y está en paralelo con este otro. Aquí voy a utilizar llave. Ahí. Y voy a copiar este circuito de acá abajo, ¿no? De ese cable de acá abajo. Pero este Q está en serie con este. Entonces digo Q y este circuito. Pero ese circuito está en paralelo. Entonces eso es no R o no P. Y esto es O, porque es en paralelo. Y cierro el, perdón, en este caso cierro el corchete y cierro la llave. Ahora, este de acá le vamos a llamar P, digamos así, ¿ya? Un gótico. Esa es la proposición asociada. A todo esto se le llama proposición asociada, ¿no? Al circuito se supone, ¿ya? Esa es la proposición asociada. Ahora lo que vamos a hacer es aquí simplificar esta proposición manejando el álgebra de proposiciones. Ya, a ver, vamos a seguir practicando el álgebra de proposiciones. Tienen a la mano, ¿no? Su tablita. ¿Tienen a la mano su tablita, jóvenes? Tienen, ¿no? Ya. Entonces, a ver, una idea en el primer corchete. Ahora, fíjense, no sé si ustedes visionarán, pero aquí yo veo el I y aquí hay dos que se repiten. No, aquí, perdón, el O y el O. ¿Cuándo pasaba cuando eran iguales? ¿Qué se hacía? Morgan, Inge. Morgan. No, cuando... No, asociativa. Asociativa. Cuando son mismos operadores, asociativa. Pero ahora aquí hay que ver si conviene o no. Entonces, este es el conectivo O. Pero le voy a ver a este una proporción, dos proporciones, y esta es la tercera, digamos. No tienen que complicarse con el paréntesis. Entonces, este es primero, segundo y tercero. Y los tres que están ahí están con el O. Entonces, yo puedo agarrar el 1, el 2 o el 3 en cualquier orden y asociarles. Y al asociarles, ahí me voy a dar cuenta si yo puedo trabajar, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo asocio, por ejemplo, este P con el segundo con el primero, aquí está no P, va a poder juntarse si va a la expresión, ¿ya?
Entonces vamos a aplicar eso. Voy a copiar el segundo. Como está con el conectivo O, siempre mantengo el O, ¿no? Entre los tres, siempre voy a mantener ese conectivo que ha sobrado, ¿no? PO, digo, que es el segundo, el primero es entre paréntesis. Entonces digo, como he asociado, entonces le pongo entre corchetes. Asociar en matemáticas quiere decir reunir, ¿no? Colocar entre paréntesis. Colocar signos de agrupación, o sea, asociar. ¿Y qué pasa con la otra? Alguien me puede decir, le coloco O, porque ese es el O, y coloco cuál no ha intervenido, la tercera, lo copio la tercera. ¿Entendido? Ahora alguien dirá por ahí, ya muy bien, está entendido, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Porque posteriormente, fíjense, este se va a unir con este. Y me va a aparecer P o no P, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, por una parte, vamos a hacer simultáneamente, ya relativamente son varios ejercicios en uno solo. Entonces, observamos aquí, fíjense, aquí tengo la letra P, aquí tengo Q, y aquí está no P, ¿no es cierto? Están metidos, si vale la expresión. Entonces, en este corchete son distintos y obviamente no entra la absorción, porque para la absorción tiene que repetirse uno, no hay absorción. Tampoco se van a anular como aquí, pero lo que sí va a pasar es que este se va a tener que unir con este, y la pregunta es ¿cómo se va a unir? Fíjense, le voy a mirar a este como 1, este 2 y este 3, ¿ya? Entonces lo que voy a aplicar ahí es la ley distributiva para que este se vaya a juntar con aquel. Entonces, fíjense, y. Entonces voy a distribuir. Solo se puede distribuir cuando son distintos. Este y este. A este paréntesis lo estoy mirando como si fuera uno solito. Entonces digo P o Q. Ahí está. Este I sale al centro y luego digo, le voy a colocar paréntesis más. P o el paréntesis. El paréntesis es no R o no P. Bueno, podría mejor colocarle corchete, ¿no? Ahí he distribuido este con este y este con este. Ahí está, cierro la llave. Lo hemos cambiado de orden, ¿no? En algún momento, porque este tenía que venirse a este lado y este a este lado, ¿no? Hemos aplicado conmutatividad. Y en este otro corchete hemos aplicado distributividad. ¿Entendido? Esas son sus justificaciones, ¿ya? Ahora, ya tenemos esta línea. Entonces decimos, a ver, en este corchete puedo aplicar distributividad, porque son distintos y no se acomoda la absorción. Entonces voy a distribuir P o no P, este I sale fuera, y va a ser P o no Q. Cierro corchete, ¿no? En el corchete se distribuye. Y aquí está la llave y este OQ sigue ahí. ¿Entendido, no? Y la otra llave, ahora aquí lo voy a trabajar, ¿no? Aquí se puede distribuir. Este ha quedado suelto. Porque cuando son iguales, ¿qué se hace? Se asocia, ¿no ven? Entonces, ¿se han dado cuenta hay veces en este tipo de esquemas se van metiendo esos problemas, ¿no? 1, 2, 3. Y los tres están con O. Entonces me conviene asociar. Este es primero, este segundo y este tercero. ¿Cuál me conviene asociar, jóvenes? 1 con el 3. Eso, muy bien. Entonces voy a asociar. Asociar en matemáticas es colocar signos de agrupación. El O es el conectivo que está para la asociatividad. Así, y se queda O, y el segundo que sería no, R, está ahí. Y cierro llaves, ¿no? Entonces, vamos a justificar ese paso. Aquí hemos hecho distributividad y aquí hemos hecho asociatividad. Distributividad y asociatividad. Ya, una dinámica que vamos a adoptar en simplificaciones es la siguiente. P o no P, ¿a qué nos da? P o no P. ¿Verdadero? Verdadero.
Y así vamos a anotar para usarnos espacio, ¿ya? Pero lo vamos a escribir así directo, ¿ya? Pero sabemos que hemos utilizado la ley de la negación, ¿no? ¿Dónde hay otro parecido? Acá, ¿no? Esta también es verdad. En su justificación. Una vez que hemos obtenido, estoy observando el corchete, ¿ya? Entonces, a este yo le miro como si fuera uno solito. Entonces dice, una proposición y verdad. En este caso, en el corchete, la proposición. ¿Ya? Claro, este es general, ¿no? Una proposición y verdad, la proposición. Una proposición y verdad, la proposición. La proposición sería en este caso P-O, no Q. Y este O de acá lo copio y el Q. Ya no necesito llave, corchete. Este I viene acá. Ahora vamos a ver si allá necesitamos corchete, ¿ya? En esta parte, esto es verdad, es la disjunción no él. Y sí, corchete se va a manejar, ¿no? Entonces, corchete, esto lo copio. Y el corchete, ¿a qué se resume? Dice verdad o una proposición. ¿Verdad? Verdad o una proposición. ¿Alguien dijo verdad? Correcto, ¿no? Porque es la disjunción. ¿Ve? Entonces, este corchete nos da verdad. No es esta, ¿no? Este es verdad o este es otro. ¿Listo? Asociación. Gracias. Entonces, asociamos. Bueno, acá colocaremos su justificativo. De acá era ley de negación. Luego hemos hecho identidad. Allá es negación, identidad. Esos dos más. En el otro paso, entonces asocio, entonces será así, ¿no? Puedo colocar así. No Q o Q. Eso es válido porque tiene el mismo conectivo. Luego aquí viene I. ¿Qué me da este corchete? P o Q. A eso se llama ley de identidad, ¿no? Entonces aquí, a ver, justificaremos asociatividad, identidad. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué es equivalente el no Q o Q? Verdadero. Verdadero. Ahí está, ¿ya? Sí, vamos a colocar en algunos casos ya para evitar escribir mucho. Tengo verdadero y está con otra proporción, pero con la disyunción. ¿Qué me da? ¿Verdad? Porque es la disyunción, ¿no? Y aquí viene y aquí está el paréntesis. ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué me da eso? Una proporción y verdad, dice. Eso, como alguien está diciendo ahí, P-O, P-O. Q, ¿no? Entonces, sus justificativos, ¿no? Esto es ley de negación y ley de identidad. Correcto, ¿no? Negación, identidad, y de acá abajo es identidad. ¿No? Pero no queda ahí, ¿no? Porque la pregunta dice, determine un circuito más simple. Entonces, la proposición asociada, que era esta, es equivalente a P o Q. Entonces, ¿quién es su circuito de este? Entonces, su circuito, ahí lo vamos a escribir, será así, ¿no? Está interviniendo la disyunción en paralelo. Entonces decimos, ese circuito grande que está allá arriba, está por demás. Este circuito le suple. Ahí, ¿no? Aquí estaba A, aquí estaba B, ahí está O, viene P y aquí Q. Entonces, esta es mi solución.